El tiempo transcurre rápido y sin darnos cuentas estaremos el viernes a la puesta del sol tomando la ceremonia de la Pascua para renovar el compromiso personal que hicimos con Dios, para reconciliarnos con nuestro Creador y también para reconciliarnos con nuestros hermanos. Pablo nos indica que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, dando la importancia y la relevancia de esta preocupación. Nuestra salvación, por lo tanto, debe ocupar un lugar privilegiado en nuestro corazón y en nuestra mente. Al acercarnos a la Pascua, nos acercamos al tiempo de volver a empezar, de tomar una vez más un nuevo impulso, mayor y mejor que el anterior, con más fuerza y con mayor convicción. Para lograrlo, para cumplir que la mejor forma, según Dios nos exige, debemos tomar este tiempo como un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, un tiempo de ayuno. Ese tiempo de preparación de lo que nos hablaba don Omar. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, se nos exhorta de la siguiente manera. Veamos Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Trabajar en nuestra vida espiritual no es opcional. Como cristianos, es un deber. Debemos trabajar en nuestra vida espiritual día a día. Si nuestra vida espiritual pierde protagonismo, corremos el riesgo de caer, de no llegar, de no cumplir con lo que se requiere para presentarnos ante Dios en la ceremonia de la Pascua. Hermanos, el tiempo pasa rápido. Cada vez que uno conversa con una persona, todos tienen la misma impresión. El tiempo pasa rápido y por eso no debemos desperdiciar un segundo en sentarnos a sacar cuentas de nuestra vida espiritual. Pascua es tiempo de renovar nuestra entrega. Es tiempo para reconciliarnos con Cristo, con el Padre y con cada miembro del cuerpo de Cristo. Hay una parábola muy importante para nuestra reflexión en este tiempo que precede a la Pascua y nos da a entender que todos necesitamos el perdón de Dios. Y a través de esta parábola también se nos indica que al igual como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo igualmente necesita el perdón nuestro. En otras palabras, así como nosotros necesitamos el perdón de Dios, nuestro prójimo necesita el perdón de nosotros. Dios perdona todos nuestros pecados, previo arrepentimiento genuino y de corazón sincero. Es decir, revelar con palabras y obras lo que hay en el corazón. En Hebreos se nos exhorta a que tenemos que acercarnos a Dios
con corazón sincero. En Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una vez perdonados, debemos ahora meditar en ese perdón. Porque Dios, nuestro Creador, quiere que traslademos ese perdón. ¿Hacia dónde? A nuestro prójimo. En definitiva, el objetivo principal es que logremos comprender que Dios perdona mis pecados, pero quiere que yo, así como Él me perdona, yo también perdone a mi semejante. El apóstol Pedro le hizo una pregunta clave a Jesucristo. Le dijo, ¿cuánto perdonaré? ¿O cuántas veces perdonaré? La pregunta la vemos ahí en Mateo capítulo 8, versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús fue la siguiente, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como vemos, el apóstol en su mente, él ya tenía concebida una respuesta. Le dijo a Jesús si era solo hasta 7 veces. Pienso que Pedro debió haber quedado muy sorprendido con la respuesta que recibió de parte de Jesucristo. Fue nada que ver con lo que él tenía ya en su mente. Jesús le dijo que debía perdonar 70 veces 7. Dios es amor. Y el hecho de perdonar 70 veces 7 habla directamente de ese amor hacia el prójimo, dando a entender que el perdón debe ser una actitud constante en nuestro caminar como cristianos. Debemos estar dispuestos a perdonarnos unos a otros en una forma indefinida. La respuesta de Jesús indica que no se trata de una actitud ocasional o esporádica, sino de algo permanente. Perdonar siempre. Perdonar 70 veces 7 quiere decir siempre, en todas las ocasiones y todas las veces que se nos pida perdonar, porque Dios mismo perdona y da una nueva oportunidad siempre. Es una exigencia para todos nosotros, ya que si no estamos dispuestos a perdonar, tampoco podemos esperar el perdón de Dios. Y eso es lo que dice la parábola que sigue a esta respuesta que entrega Jesús a Pedro, la parábola de los 2 deudores. Cuando vemos el final de la parábola de estos 2 deudores, en el versículo 35, Jesucristo dice claramente, así también dice mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Y si vamos a los versículos anteriores, en el versículo 32, dice Jesucristo, entonces dice, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ahí Jesús después dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús tocó mucho el tema del perdón. Él vino a perdonar nuestros pecados, a ofrecernos esa misericordia de parte del Padre. Por lo tanto, es una ofensa para Dios que seamos incapaces de perdonar, considerando todo lo que Él hizo para perdonarnos a nosotros. Jesús, como decía, terminó la parábola diciendo que los que no son capaces de perdonar de todo corazón no recibirán el perdón de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18, ahí nos describe a ese Dios lleno de misericordia para perdonar. Y por supuesto quiere que nosotros actuemos de la misma forma. Pasemos a Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará de lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, hay que estar dispuestos a perdonar 70 veces 7. Cuando Dios pide algo, es porque Él sabe que una falta de perdón nunca es buena en nuestro corazón. Por eso, previo a la Pascua, es muy necesario que nos examinemos antes de presentarnos ante nuestro Dios. El título que le he puesto a este mensaje es: hoy es el día para examinarnos. Hoy es el día para examinarnos. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, los sinónimos relacionados a examinar y probar implican un riguroso control de calidad que también implica una exhaustiva tarea de autoanálisis y puesta a prueba. Lamentablemente, y así sucede, la naturaleza carnal se resiste a esta prueba y nos lleva al autoengaño, minimizando los defectos, exagerando las virtudes. Todos queremos vernos mejores de lo que somos. ¿Le ha tocado alguna vez a usted llenar una encuesta cuando realiza una compra? Yo creo que todos hemos llenado una encuesta. Por internet nos llegan siempre miles de encuestas. Si compramos algo, no importa lo que sea, pequeño o grande, alguien quiere que evaluemos la compra. A veces, antes de recibir el producto, antes de que
Uno puede aprobar el producto o decidir si nos gusta o no. Tenemos que hacer una evaluación. Quieren saber cómo fue todo. Nos piden que califiquemos cada transacción que hicimos, que evaluemos el proceso de envío. Si llamamos para solicitar algún soporte por el producto, o cómo nos fue con esa interacción con la mesa central. Tienen todo tipo de preguntas y sé que intentan mejorar el producto o solucionar problemas del sistema, pero a veces puede resultar un poco agotador ver encuestas para todo. Quieren que hagamos evaluaciones y juicios constantemente sobre todos los productos. Son tantas encuestas que nos llegan a veces que simplemente a veces las borramos porque no queremos responder. Así que a veces al acostumbrarlos a ignorarlas, se convierte en un hábito. Y las respuestas que terminan recibiendo son bien el trabajo espectacular que hicieron o bien el trabajo pésimo que hicieron. De esa forma respondemos a veces. Pero por otro lado, estas encuestas también se acostumbra a que muchas personas sean muy exigentes a las preguntas que se están haciendo. Si no les gusta algo, simplemente juzgan rápidamente y lo dicen. Se vuelven bastante críticos con las cosas. Simplemente es buscar constantemente cosas que criticar. Vivimos en una época en que todo se mide, se prueba, se valida. Los alimentos, los productos, las redes sociales tienen filtros y estadísticas para evaluar todo lo que uno está haciendo. Pero ¿con qué frecuencia nos detenemos a evaluar nuestra vida espiritual? En este camino cristiano que llevamos, sabemos que aprender a juzgar y evaluar correctamente es vital para nuestro caminar cristiano. Es vital para nuestro crecimiento. Pero en lugar de pedirnos que evaluemos un producto o incluso a otras personas, Dios nos pide que nos examinemos a nosotros mismos y respondamos con veracidad y con la realidad sobre lo que vemos. Dios quiere que busquemos nuestros defectos. Quiere que los admitamos, al menos ante nosotros mismos, y que los corrijamos con su ayuda, para no volver a cometer el mismo error. Entonces lo que Él hace es pedirnos, a medida que avanzamos en esta vida cristiana, que nos esforcemos por controlar nuestra calidad, que encontremos nuestros defectos, los examinemos, los admitamos y los corrijamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pablo en su última carta a los Corintios lanza un llamado urgente y personal. Dice: examinaos, probaos. No es un juicio externo, es un llamado a mirar hacia adentro, una evaluación propia. Pasemos ya a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13.
Versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. A lo mejor saben exactamente a dónde quiero llegar. Podrían llamarlo una escritura para memorizar. Debemos recordar que fue escrito para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era conocida por sus defectos. Tenía muchos problemas esta iglesia. Y Pablo tuvo que lidiar con ellos, con sus problemas. Así que en este contexto de la iglesia de Corinto, él les manda a analizarse a sí mismos. Veamos aquí entonces, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Una escritura fuerte para la iglesia. Aquí Pablo dice, o no dice, examinar a los demás. No está eso diciendo Pablo. Examina a los demás. Sino que dice, examinaos a vosotros mismos. Es un llamado a la evaluación espiritual. Esto va un paso más allá. Examinar es reflexionar. Y probar implica una prueba más clara. Ver resultados o frutos. Pablo usa aquí dos palabras similares para este proceso de autoevaluación. En español son examinar y probar. Pero obviamente son palabras griegas que él usó acá. Y una es peirazo y la otra es dokimazo. Son muy similares. Pero una tiene una definición que significa probar o comprobar y la otra tiene la definición de examinar. Entonces cuando dice examinaos es peirazo. Examinaos es peirazo. A vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dokimazo, a vosotros mismos. Muy similares. Analicemos brevemente ambos conceptos. Examinaos a vosotros mismos. Peirazo. Dios nos llama a revisar el estado de nuestra fe. No como quien quiere juzgar, sino como quien quiere sanar. A eso nos llama. Examinaos a vosotros mismos. A sanar, no a juzgar. No es un examen para condenarnos, sino para despertarnos, para estar alertas. Es como un diagnóstico médico. Uno no lo hace por placer cuando va al médico, sino que se hace porque deseo saber la verdad de lo que pasa conmigo en mi salud. Entonces Pablo nos insta a asumir la tarea mental y física de analizarnos a nosotros mismos, examinándonos para ver cómo somos, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro comportamiento y poniéndonos a prueba. ¿Hace cuánto tiempo que no me detengo a examinar mi fe
de manera sincera? ¿Estoy creciendo? ¿Estancado? ¿O alejándome? Esas son preguntas que debemos hacernos para examinarnos. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy estancado? ¿O estoy alejándome? ¿Hace cuánto tiempo que no me detengo a examinar mi fe de manera sincera? ¿Cuál ha sido mi crecimiento de la ceremonia de la Pascua del año 2024? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios en el 2025? En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, se nos dice lo siguiente. Pasemos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones, capítulo 3. Versículo 40. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Eterno. Y Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, es una humilde oración para ser examinados por Dios. Salmo capítulo 139. Versículo 23. Salmo capítulo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que debemos hacer con nosotros mismos. Examinarnos, que Dios nos guíe en esta autoevaluación. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que, dice, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, dejando claro que es nuestra propia evaluación. Analicemos el segundo concepto que dijo el apóstol Pablo. Probaos a vosotros mismos, dokimazo. Probaos a vosotros mismos. Este verbo lleva implícita la idea de ser aprobado después de la prueba. Como el oro que se purifica en el fuego, no para destruirlo, sino para demostrar su valor. ¿Estoy permitiendo que las pruebas me formen o solo me frustran? ¿Veo las luchas como oportunidades para crecer? Dios nos dice en su palabra que nuestro carácter se va perfeccionando con las tribulaciones. La fe es probada como el oro para demostrar su valor. Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no quiere solo mostrar lo que falta. Quiere formar a Cristo en nosotros. Y viene entonces la pregunta del apóstol. Ahí en 2 Corintios 13, versículo 15. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Esta es la gran evidencia de una fe genuina. Cristo vive en mí. No se trata solo de saber de Jesús, sino de que su presencia habita en mi corazón. Una fe viva se nota en los frutos, en la humildad, en el amor, en el carácter. Cristo viviendo en mí. Estoy caminando con Dios. Estoy caminando como caminó Cristo. O simplemente asisto a la iglesia y no vivo una vida como Cristo en mí. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El objetivo, como continúa en este versículo, es determinar si Cristo está en uno, si Cristo está en nosotros. Eso es lo que realmente debemos averiguar. ¿Está Cristo en mí? ¿Nos damos cuenta de que Jesucristo está en nosotros? Ese es nuestro autoexamen. ¿Veo la mente de Cristo en mis pensamientos? ¿Pensaría Cristo mis pensamientos? ¿Vemos las palabras de Cristo en nuestro hablar? ¿Diría Cristo lo que yo hago? ¿Vemos el comportamiento de Cristo en nuestras acciones y actividades? ¿Haría Él lo que nosotros hacemos? ¿Vemos su carácter crecer en nosotros? ¿Cuántos ven o cuánto ven otros a Cristo en nuestro testimonio? ¿Somos conscientes de la presencia de Cristo en nosotros y en nuestras vidas? ¿Lo vemos obrando en nosotros? ¿Se nota que está obrando en nosotros? ¿O simplemente nos parecemos al mundo? ¿A quién debo perdonar de corazón y aún no lo he hecho, así como Cristo me perdonó? Si vive Cristo en mí, ¿por qué tengo límites
para el perdón. Si Jesucristo no los tuvo con cada uno de nosotros. Estas son preguntas difíciles que debemos hacernos en estos tiempos de preparación. Probablemente fallamos en la mayoría de ellas porque somos humanos, somos pecadores, aún tenemos naturaleza humana. Lo intentamos, pero fallamos muchísimo. Tenemos una hostilidad innata a estas preguntas, a este tipo de autocrítica, debido a nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza humana, en su esencia, siempre busca proyectarse de la mejor manera, incluso ante nosotros mismos. Y esto nos lleva a un gran autoengaño. Nuestra naturaleza humana ve un defecto e inmediatamente encuentra la manera de presentarlo de forma positiva. Así que, debido a los incesantes esfuerzos de nuestra naturaleza por engañarnos, no podemos vernos como nos ven los demás, ni realmente como somos. No sabemos realmente cómo somos porque nuestra naturaleza humana siempre está inclinando las cosas hacia lo bueno de esta manera autoengañosa. Así que cuando vemos defectos en nosotros mismos, si no reflexionamos bien, si no nos hacemos un autoexamen, tendemos a darnos el beneficio de la duda. Nos decimos, es solo algo puntual, no es un defecto de carácter, es solo una debilidad, es solo temporal. Lo superaré pronto. En realidad, no es tan grave. No estoy fuera de control. Puedo dejarlo cuando quiera. No es algo que vaya a persistir. Es solo una forma de justificarnos o de minimizar nuestra responsabilidad por esos defectos porque queremos quedar bien. A veces disculpamos fácilmente nuestros pecados. Nos juzgamos mejores de lo que realmente somos. De hecho, nos juzgamos bastante mejor de lo que somos porque queremos vernos siempre en la cima de la montaña. Hermanos, si aún no nos hemos autoexaminado, aún nos quedan algunos días para ese autoexamen, para ese autoanálisis. Quedan 6 días. Es un proceso que debemos hacerlo para poder comprometernos con Dios nuevamente. Pablo termina el versículo 5 de Corintios 2 con lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Termina con lo siguiente. Dice, a menos que estéis reprobados. Pablo advierte que si al examinarnos descubrimos que no estamos en la fe, no es el fin. No es el fin. Es el momento de volver al verdadero evangelio y dejar que Cristo viva en mí. Y eso debemos permitir, que Cristo viva en uno. Por eso, hermanos, hoy es el día para examinarnos. Estamos cerca de la Pascua. Examinémonos. Hagamos ese esfuerzo, hagamos ese trabajo
Dios nos pide en su palabra que lo hagamos. Cumplamos con Dios y presentémonos ante Dios con nuestro autoexamen realizado. Hoy es el día para examinarse. Buenas tardes, hermanos. Desde ya les deseo a todos que tengan una hermosa ceremonia de Pascua, muy significativa, y también, desde ya, también una linda temporada de fiestas santas, de fiesta de panes sin levadura.